Daniel Lacalle, ¿no te ha parecido un poco inaudita la reacción del gobierno Sánchez a la sentencia del Tribunal Constitucional decretando que el estado de alarma fue ilegal? No solamente me parece inaudita, sino que me parece inaceptable. Yo creo que la labor de un gobierno es reconocer sus errores y, por supuesto, acatar la ley, ¿no? Y no solamente acatar la ley, sino entender que lo que dice el Tribunal Constitucional es absolutamente clave para cualquier ciudadano que defienda la democracia, que es que hay una serie de límites, una serie de leyes que no se pueden sobrepasar simplemente porque utilices una pandemia como excusa para, pues para limitar los derechos fundamentales. Y lo que explica el Tribunal Constitucional es muy sencillo, que podía haber utilizado el estado de excepción, pero claro, el estado de excepción requiere mucho más control parlamentario y eso es lo que no quería el gobierno. Entonces, me parece muy peligroso un gobierno que ya no es la primera vez, sino varias ya, que, utiliza una sentencia que no le es favorable para dinamitar las instituciones y es algo que ya es, desafortunadamente, pues habitual en los socios del PSOE. Ahora están alistando una ley de seguridad nacional que va por la misma ruta. Es decir, es muy probable que algunos de los epígrafes y capítulos de esa ley que permiten en circunstancias de emergencia pues al presidente del gobierno hacer prácticamente no todo, hasta disponer de nuestros bienes, terminen siendo declarados inconstitucionales pues más adelante. La pena es que el Tribunal Constitucional Español, no sé cómo será en otros países, pero en este tarda años en llegar a una conclusión. Sí, bueno, pasa en casi todos, ¿eh? Si recuerdas, por ejemplo, en Alemania, la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a las recompras de activos del Banco Central Europeo, pues también parecido, ¿no? El Tribunal Constitucional es un órgano muy detallado y un órgano muy complejo en general, ¿no? Pero yo creo que la Ley de Seguridad Nacional, pues claro, la Ley de Seguridad Nacional corre la misma suerte que muchas de las intentonas de este gobierno de introducir niveles de intervencionismo y niveles de control aleatorio de la población vía leyes aparentemente inocuas que claramente pues luego se consideran inconstitucionales y que te la tumban, ¿no? Yo creo que en cualquier caso la Ley de Seguridad Nacional, lo primero que cualquier partido de la oposición sea el que sea, pero que la oposición debe hacer y urgentemente es eliminar la parte de esa ley en la que se atribuye al presidente del gobierno y al gobierno de turno la idea de decidir qué es algún evento de emergencia o de alerta o de crisis. Abre completamente la aleatoriedad a que el gobierno de repente, sobre todo con esas veleidades que tenga, pues decida, oye, vamos a llamar ahora a esto a una crisis climática y empezamos a intervenir todo lo que haga falta. No se puede permitir eso. Hay que delimitar claramente qué es una crisis y qué es una emergencia. Y daba la impresión de que la economía española, después de una etapa durísima y, bueno, penosa, empezaba a remontar y que el turismo actuaba como de locomotora de esta especie de remontada. Y sin embargo, en los últimos días, las noticias que llegan son como poco confusas, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente, pero no es que sean confusas. Cualquier persona que no fuese, imbuida por la propaganda gubernamental puede entender que el proceso de recuperación de la economía española iba a ser lento, iba a ser desigual y sobre todo que no podíamos pensar que en el año 2021, simplemente porque el gobierno lanzase la propaganda por los aires, pues se iban a recuperar millones de turistas, ¿no? Las organizaciones de empresarios turísticos muestran pues básicamente que en el año 2021 el turismo todavía va a estar alrededor de un 35% por debajo de los niveles del 2019. Eso, entre comillas, es una recuperación, pero sigue siendo un desastre absoluto. Ha habido un baile importante de ministros en el gobierno y uno de los detalles que muchos subrayan
es el aparente ascenso de Nadia Calviño a la primera vicepresidencia. ¿Eso va a tener alguna repercusión en la política económica de este gobierno? ¿Para un experto analista y economista como tú significa algo? Hombre, significa pocas cosas, porque en realidad si somos realistas, Nadia Calviño no ha hecho nada más que constantemente repetir aquello que le decía el presidente y lo que decía el gobierno. Jamás ha sido una fuerza, digamos, de liberalización o de fortalecimiento del entorno empresarial. Ha defendido las subidas de impuestos, ha defendido todos los cambios intervencionistas, etcétera. Lo que sí es verdad es que, en cierta manera, como persona pues muy de consenso y muy del entorno de Bruselas, pues sí es verdad que con respecto a las propuestas más radicales y más agresivas de Podemos, pues funciona ligeramente, no como un dique de contención, sino como un paréntesis de retraso. Y bueno, pues en eso, como decía uno, pues oye, peor nos podríamos haber encontrado. Entonces yo creo que es una persona que es una persona seria, pero que igual que ocurrió con Elena Salgado, una excelente profesional, o con Pedro Solbes, la realidad es que no funcionan más que como literalmente pues vendedores ante las instituciones internacionales de las políticas que les vienen dictadas, no son personas que lideran las propuestas económicas, sino que simplemente divulgan o venden o funcionan un poco como relación institucional más que como generadores de políticas directas, ¿no? Ayer le preguntaron a la vicepresidenta Calviño por Cuba y la dictadura en Cuba y respondió de una manera como poco paradójica. Dijo que no es momento de poner etiquetas. ¿A ti qué te parece? ¿Hay que poner etiquetas o no hay que poner etiquetas? A mí lo que me parece sorprendente es que un gobierno que se pasa todo el día poniéndole etiquetas a todo el mundo, a cualquiera le llama fascista, nazi, antidemocrático, de todo, ahora encuentre difícil cómo definir a la dictadura asesina de Cuba. No, es que me parece absolutamente aberrante. Yo creo que es que, y además algo que es que parece, porque claro, parece que hay como un argumentario que dice, no, es que el gobierno no debe entrar en esos mensajes, eso es una cuestión en la que el gobierno no debe entrar. ¿Cómo que no debe entrar? El gobierno de Felipe González, el gobierno de Aznar, el gobierno de Rajoy, todos los gobiernos han sido absolutamente claros con respecto a la dictadura cubana. Una cosa es comerciar y una cosa es tener una actividad bilateral cordial, como tienen 90 naciones en este mundo con Cuba, y otra cosa es negar la evidencia de que es una dictadura. Entonces, esa forma de desdibujar pues, palabras como fascismo, nazismo, dictadura, etcétera, muy típica del populismo radical comunista, luego vuelve en contra del propio Partido Socialista.